y en este 39 aniversario del asesinato de Monseñor Romero, Día Nacional de Monseñor Romero en nuestro país y Día Internacional de la Verdad con relación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, estamos presentando un balance en cuanto a la justicia en el caso Monseñor Romero, de acuerdo a lo que se ha realizado y a tareas pendientes que hay en el caso. En cuanto a la justicia, podemos decir que vamos a presentar un balance institucional, pero principalmente un análisis de la parte de la justicia, cómo se encuentra actualmente. En esa línea, empezar diciendo de que el caso del asesinato de Monseñor Romero se aperturó en el año 2017, en mayo, después de presentar la reapertura el 23 de marzo del 2017, solicitando diligencias importantes que nunca se habían hecho en este proceso histórico. En esa línea se solicitaron documentos, la incorporación de documentos que no se habían incorporado, no se habían presentado por aplicársele la ley de amnistía al caso en el año 93. Estos documentos son el informe de la Comisión de la Verdad de ese mismo año, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000, ¿verdad? Y también partes del juicio de Fresno en Estados Unidos del año 2004, así como también se solicitó la captura del principal implicado en ese caso, como es el ex capitán Álvaro Saravia, y la ubicación de testigos clave, ¿verdad? Como el señor Amado Garay, que es el motorista del tirador, así como también que se solicitó la reparación para las víctimas, los ofendidos, especialmente la familia, la iglesia y la sociedad en general. Después de esta presentación, ya para el año 2018, Tutela Legal y quienes acompañamos esta lucha, presentamos también al juez de la causa nombres de presuntos implicados, de presuntos o nuevos implicados, imputados, tanto materiales como intelectuales. Y es así que el juez ya en octubre, el 22 de octubre del 2018, señala, ¿verdad?, que el caso tiene dos líneas de investigación: el caso histórico que se lleva en el juzgado cuarto de instrucción del caso de 1980 en contra de Álvaro Saravia y de otros mencionados, y también hay otra línea en la cual obliga a la Fiscalía General de la República a que investigue nuevos imputados y presente las acusaciones. Estos señalados se ha hecho desde el año 2017, se han presentado nombres que están incorporados en los informes que he mencionado, en documentos, en declaraciones, y como la investigación de Fresno, la investigación del Faro, la misma declaración del señor Amado Garay, y son los señores Roberto Dawinson, Álvaro Saravia, lo que es Sagrera, el señor de apellido Sagrera, Alejandro Cáceres, el señor Mario Molina, ¿verdad? También el capitán o ex capitán Eduardo Ávila, los señores Nelson Morales, Nelson García y otras personas, ¿verdad?, que son mencionadas en este caso. También se le ha señalado o se ha presentado documentos, ¿verdad?, lo que son reportes internacionales, documentos desclasificados sobre los autores intelectuales que financiaron este asesinato, ¿verdad?, que está mencionado por la Comisión de la Verdad en el capítulo del patrón de los escuadrones de la muerte, ¿verdad?, que es un capítulo donde menciona a los financistas. En los reportes internacionales se conocen como los Miami Six, ¿verdad?, y ahí pues se menciona a Roberto Daglio, Enrique Altamirano, los hermanos Salaverría, Luis Escalante y Arturo Mason y otras personas, ¿verdad?, que se van a mencionar acá. Esto no lo señala Tutela Legal ni las organizaciones, esto está en esos documentos, reportes internacionales desclasificados, muchos de los cuales se han incorporado al proceso judicial actual, ¿verdad? Entonces,
Teniendo en cuenta esto, lo que el objeto, ¿verdad?, también de esta conferencia es solicitarle al juez cuarto de instrucción que realice las diligencias necesarias y pertinentes en el proceso histórico, ¿verdad?, investigando a las personas que se les ha señalado, y a la Fiscalía General de la República que atienda la orden del juez de darle seguimiento, investigación, ubicación a estos nuevos autores que son conocidos, pero serían abrir procesos en contra de ellos con diligencias útiles, ¿verdad?, requiriendo información, como decía, ubicación y principalmente la declaración de estas personas como imputados, ¿verdad?, ya que ya van para 40 años el asesinato de Monseñor Romero y estas personas nunca comparecieron al proceso, ya que se realizó lo que es un juicio atropellado, fallido, ¿verdad?, con el fin de que se diera un fracaso judicial, y así es como realmente en esos años no se hicieron diligencias útiles, ¿verdad?, y el caso quedó en la impunidad. Entonces, por último decir, ¿verdad?, que también corresponde a las instituciones del Estado que se van a mencionar acá, trabajar en pro de las víctimas, legislar, especialmente la Asamblea Legislativa, crear una ley que sea consensuada, que sea acordada con las víctimas, y no una ley que se está queriendo aprobar o se presentó un borrador que tiene subterfugios jurídicos, ¿verdad?, con el objetivo de que el magnicidio, el caso de Monseñor Romero, a 39 años ahora, pues quede en el olvido, ¿verdad? Y decir que eso actualmente en El Salvador y en cualquier parte del mundo es una vergüenza nacional, ¿verdad? Entonces, esa es nuestro planteamiento en cuanto a la justicia. También hay una posición, ¿verdad?, de las organizaciones en cuanto al trabajo de las instituciones del Estado en el caso de la justicia, ¿verdad?, que no solo implica el proceso judicial, sino resoluciones como de la Comisión Interamericana y también el trabajo estatal que se ha estado realizando en cuanto a reparaciones, ¿verdad? Estimamos conveniente, además de haber hecho un balance ya, como se ha dicho, sobre la actuación del órgano judicial y el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, también el Ejecutivo tiene una responsabilidad determinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos sentidos. Primero, en realizar las obras de reparación a las violaciones cometidas contra Monseñor Romero, porque no defendieron su vida, no tienen la tutela judicial, no se ha investigado el caso, no se ha reparado la ofensa a la familia, a la iglesia y a la sociedad, tratándose de un crimen de lesa humanidad. Entonces, el gobierno de turno del año 2009 reconoció públicamente, después de 9 años que la Comisión Interamericana emitió su informe de fondo, que el Estado era responsable por el asesinato de Monseñor Romero y por no haber hecho justicia en su caso. Y se comprometió a hacer lo propio como presidente de la República para cumplir con las obligaciones emanadas de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que no hizo el presidente de aquel tiempo y el actual es hacer lo que está a su alcance como jefe de Estado para sensibilizar y lograr que los otros órganos de Estado y el Ministerio Público también cumplieran las otras dos atribuciones, una a la Asamblea Legislativa, como ya se dijo, y la otra al órgano judicial. En cuanto a las obras de reparación, en el año 2006, tutela legal María Julia Hernández, del Arzobispado de San Salvador, y el Centro para la Justicia y el Derecho, CEGIL, hicieron llegar a la Comisión Interamericana una propuesta de 8 obras de reparación, que después la Comisión trasladó al Estado. Estas 8 obras desarrollan las reparaciones en general encomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De estas 8 obras, el presidente en el 2011 hizo una, que es la de pedir perdón. Nosotros hicimos propuestas sobre la finalidad, sobre el lugar, sobre participación, y no se nos quiso escuchar para un evento más digno. También la realización del perdón preveía, o sería más conveniente, cuando el proceso de justicia
haya finalizado porque se determinan mejor las responsabilidades más jurídicamente reconocidas. Creemos nosotros que cuando termine el proceso judicial, el presidente de turno tendrá que hacer, digamos, el complemento de esa petición de perdón que hizo el presidente Funes en el año 2011. Si no, pues sería la petición de perdón a medias, estimamos nosotros. En segundo lugar, también otra obra de reparación que ya empezó el Estado en el órgano ejecutivo es un documental sobre la vida, obra y asesinato de Monseñor Romero. El documental ya se realizó, pero el espíritu de la realización, la forma de presentar los contenidos, el consenso y consultas con los afectados por este crimen de lesa humanidad, no lo hicieron de modo adecuado en el Estado, el Ejecutivo y quienes realizaron el guión, ¿verdad?, y el desarrollo del documental. Entonces nosotros creemos que si bien el documental ya está realizado, adolece de algunos defectos de realización, de uso, ¿verdad?, de como está previsto en la obra de reparación propuesta. La tercera actividad que han hecho en el Ejecutivo es dar inicio a una construcción de una plaza dedicada a los homenajes de Monseñor Romero, así dice el espíritu de la propuesta. El Estado cambió de Plaza Monseñor Romero a Plaza Memorial Monseñor Romero. Entonces la anunciaron para realizarla en el Cine Libertad, que sea parte de la finalidad de una plaza conmemorativa de los aniversarios de Monseñor Romero. Nosotros disentimos de ese proyecto, con todo pues el gobierno siguió adelante por 10 años y no lo han terminado todavía. Anunciaron que tenían unos fondos y tampoco han dicho si esos fondos están ahí pendientes, ¿verdad? O qué se va a hacer. Al menos tenía que informar el Ejecutivo por transparencia, ¿verdad?, el uso, ¿verdad?, actual de esos fondos para que no se pierdan o no se lo roben o lo desvíen a otras finalidades. Queremos también evidenciar que el órgano ejecutivo no ha sabido dialogar y consensuar con las organizaciones la realización de las 8 obras de reparación. En los primeros 2 años podemos decir, sí, hubo acercamientos, hubo diálogos, reuniones, pero cuando ellos percibieron que nosotros teníamos interés no solamente de colaborar en la ejecución, sino de verificar la autenticidad de las obras, aportar a la construcción de las obras desde las víctimas, desde el legado de Romero, entonces se fueron apartando del nivel de consulta y de diálogo y tenemos entonces ya desde 2013 para acá, ya 6 años que no hemos tenido reuniones de diálogo con Cancillería, que es la que estaba convocando la realización de las obras de reparación. Nosotros también lamentamos que en Cancillería ha habido funcionarios y personas que no han tenido, digamos, la suficiente competencia o voluntad para solucionar lo que debe el Ejecutivo en los casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperaríamos que el nuevo gobierno escoja a personas, ¿verdad?, más cercanas a las víctimas, más cercanas a los procesos de justicia transicional, más cercanos a una reparación, ¿verdad?, de integridad, que busque la verdad, la justicia y reparación y medidas de no repetición. Porque hasta la fecha, en los últimos años, nosotros hemos percibido que hay un acercamiento con algunas víctimas de modo utilitarista, de modo circunstancial y quizá a veces demagógico, no con la veracidad y contenido que los espíritus de las recomendaciones de las instancias internacionales han recomendado. Entonces, esperamos que el nuevo gobierno muestre una visión y actitud y compromiso más coherente con los deberes constitucionales y jurídicos que le corresponde en el caso Romero y las demás graves violaciones de los derechos humanos, de las cuales ya se ha hecho también algún proceso de judicialización. También esperamos que el nuevo Ejecutivo tenga presente la resolución de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida por la Sala de lo Constitucional en el año 2016.
y no hagan un uso utilitarista, ¿verdad?, o retardatario o evasivo del cumplimiento de las atribuciones del órgano ejecutivo.